Em, bueno, em, respecto a la Unión Europea es dable remarcar algunas cuestiones que deben ser tenidas bien en claro. Por lo pronto, la Unión Europea es uno de los procesos de integración que más desarrollo ha logrado en el cumplimiento de las fases que teóricamente se proponen para estos procesos. Una zona de libre comercio se ha llegado a constituir no solo en un mercado común, sino ha logrado la unidad cambiaria, inclusive una unificación en políticas que no solo hacen a lo comercial o a la producción, sino también políticas relativas al ciudadano europeo, es decir, políticas de tipo social y poblacional que son de gran relevancia. La segunda cuestión, en la Unión Europea cabe recordar que existen funciones que son delegadas por los estados en la estructura de gobierno de la Unión Europea, otras que son reservadas para esos estados y otras que son compartidas por la Unión Europea. Esto nos lleva a la idea del principio de subsidiariedad, un principio que debemos remarcar y que es muy importante. En lo que es a funciones que son compartidas por la Unión Europea y por los estados de la Unión Europea, al momento de adoptar determinadas políticas o acciones políticas, se privilegia a que las mismas sean llevadas adelante, sean realizadas por los estados. Si a los estados les es dificultoso o les es imposible, en ese caso la Unión Europea o los apoya o directamente implementa o ejecuta estas medidas políticas, principios de subsidiariedad. Otro principio sumamente relevante es el principio de supranacionalidad, que esto se hace muy evidente y ha hecho también el éxito de las políticas adoptadas en el sistema de la Unión Europea respecto de sus Estados miembros. En función de ese principio, recordemos los actos, las decisiones, las resoluciones de organismos de la Unión Europea, no de todos, y no todas, pero sí su gran mayoría, especialmente los de la Comisión o ciertas normas sancionadas por el Parlamento y el Consejo, deben ser implementados por los estados directamente sin necesidad de un acto interno que lo implemente en el territorio de cada uno de los miembros de la Unión Europea. Entonces son dos aspectos fundamentales para comprender el éxito, por así decirlo, que ha tenido la Unión Europea. Otro tema y un cuarto punto que es clave también a destacar es que hay un equilibrio entre los intereses de los estados y los intereses comunes que se reflejan en la distribución de funciones entre sus órganos, que se refleja fundamentalmente en el hecho de que hay órganos con una fuerte representación de los gobiernos, son de tipo intergubernamental, y otros que, si bien sus funcionarios pueden haber sido designados por los estados, representan y son funcionarios independientes de los estados, y cabe reiterar, representan los intereses comunes de todos ellos, no a título particular. En el caso de la Comisión, en el caso del Parlamento, bueno, en el caso del Parlamento hay una particularidad que ya ha sido, remarcada, que es un organismo donde sus miembros son elegidos directamente por el ciudadano europeo. Es, desde un punto de vista democrático, por así decirlo, el organismo con más legitimación por esta razón.
También cabe reiterar que la Unión Europea no alcanza el estatus de un Estado, se mantiene muy fuerte la identificación nacional de sus ciudadanos con los respectivos estados que la integran, no alcanza a ser un Estado federal, es una organización internacional, aunque muchos de sus rasgos nos recuerden a la idea del Estado federal, pero no cristaliza en esa institución, sino en el propio de una organización internacional con una personalidad jurídica diferenciada de los estados. Otro aspecto a remarcar: los objetivos de la Unión Europea no se agotan en aspectos comerciales. Entre sus propósitos y su principio vamos también a ver que es el de la defensa de los sistemas democráticos de gobierno, la protección de los derechos humanos, la búsqueda de afianzar un espacio de paz y seguridad y justicia en el ámbito de la Unión Europea, la protección del medio ambiente, pero también fuertes medidas de control de las fronteras externas de lo que constituye el territorio que cubre las competencias de la Unión Europea. En cuanto a su política exterior es diferenciada de la de los estados que la constituyen, porque estos se han reservado las relaciones, el ejercicio de las relaciones exteriores. Lo que no quita que la Unión Europea tenga de por sí una política exterior propia, en donde se ve reflejada su defensa del sistema democrático de gobierno y también de los derechos humanos. E inclusive su actuación, por así decirlo, no es solamente regional, en el sentido de la región de Europa, o respecto de conflictos en donde esté directamente implicada, sino que tiene intervención, por ejemplo, en procesos de paz, como el llevado entre Palestina e Israel en el Medio Oriente, y ha tenido también injerencia en el caso de Venezuela, en pos de el restablecimiento del sistema democrático de gobierno y la preservación de los derechos humanos en dicho país. Inclusive la Unión Europea ha impuesto sanciones a Venezuela como país, a través, por ejemplo, del embargo de armas, y a funcionarios venezolanos, 55 en total hasta la fecha, en pos de, cabe reiterar, lograr un restablecimiento de respeto a la observancia de los derechos humanos en dicho país. Bueno, a continuación ustedes van a deberán completar un cuestionario como finalización de esta unidad o de este módulo sobre la Unión Europea.